Hola, en este capítulo estaremos haciendo un unboxing de unos inversores fuera de red, pero que tienen todo en uno. Es decir, este pequeño inversor va a ser controlador de carga, inversor y aparte cargador de las baterías. ¿Te interesa saber más sobre esto? No te pierdas este video. Pues vamos a hacer el unboxing de este inversor. Nuestros amigos de Growatt nos mandaron este inversor que la verdad tengo muchas esperanzas en que va a ser un excelente inversor debido a sus características. Y esta es una caja bastante sencilla, ya tiene algo de peso. Es un inversor de 3 kilowatts para sistemas autónomos. Es un Growatt SPF 3000. Y aquí vamos a poder ver las características del inversor. Y tenemos que es el SPF 3000, pero vamos a verlo de cualquier manera dentro del inversor. De cualquier manera, pues ver esto me va a servir para saber, antes de abrirlo, que sí es el inversor correcto de cuál quiero instalar en mi planta. Y vamos a ver qué tiene dentro de la caja o por qué es tan especial este inversor. Bueno, primeramente, ¿qué es lo que encontramos en el inversor? Como siempre, es muy importante tomar en cuenta lo que es el manual del usuario o el manual de instalación. Este es el manual del usuario donde vamos a ver bastantes características. Para empezar, cómo configurarlo, cómo instalarlo y qué es cada uno de estos puertos. Es muy importante tomar en cuenta este manual porque es un sistema que va a ir interconectado a los módulos solares, va a ir interconectado a la red eléctrica o a un generador de electricidad. Aparte, va a servir como un controlador y cargador de baterías y tenemos después nuestra red eléctrica. Y por eso va a tener suficientes puertos para que todo esto funcione uno con el otro. Es muy importante, acuérdense, siempre, antes de instalar un inversor, poder leer lo que dice el manual. Sobre todo en las cuestiones de configuración o la separación entre inversores. Hay que recordar que los inversores generan calor y tengo que dejarles una separación uno con el otro para poder garantizar que ese calor no se van a transmitir entre ellos. Entonces tengo el manual y tengo un pequeño CD que sería bueno verlo para saber qué es lo que tiene dentro. Ahora, que sea CD pues va a ser un poco complejo porque pues mis computadoras ninguna tiene para CDs ya. Pero la ventaja es que toda esta información, tanto el manual como el CD, lo podemos descargar desde la propia página de Growatt sin ningún problema. Entonces, si tu computadora no cuenta como CDs como la mía, pues no hay problema. Ahora, estos cables van a ser de suma importancia, ya que estos cables van a permitir que los inversores hablen entre sí. Tenemos el cable de configuración de USB normal para la computadora. Tenemos este conductores que también hay que ver para qué es, todavía no lo he leído. Y tenemos este puerto serial. Estos seriales sirven para que los inversores hablen entre ellos. La característica de este inversor es que es monofásico 120, pero con referencia a tierra o al neutro, la ventaja es que puede hablar este inversor con el otro. Uno funciona como masters y los otros como slaves, y de esa manera puedo tener varios puestos o en paralelo para alimentar la misma fase, o puedo hacer un sistema trifásico. O puedo hacer un sistema trifásico, por ejemplo, donde tengo dos inversores en una fase, dos en otra y uno en otra fase. Para esto sirven estos sistemas de comunicación que van a hacer que los inversores hablen entre ellos. Entonces, esos son los cableados que vienen dentro del inversor. Obviamente hay que guardarlos muy bien porque los vamos a usar cuando hagamos la configuración. Y ahora vamos a sacarlo de la caja, aunque está bastante pesado. Ahora sí, vamos a ver las características del inversor. Acuérdense que la ficha técnica es muy importante conocerla y leerla para poder saber qué es lo que estoy instalando. Es un inversor de 3000 watts, pero no solamente es un inversor. En los sistemas autónomos tengo lo que son los inversores, los controladores de carga y también tengo lo que va a ser el cargador, el inversor y el controlador. En este caso, este es un todo en uno. ¿Qué significa todo en uno? Este inversor le voy a conectar directamente los paneles solares, lo voy a conectar a las baterías y en caso que yo prenda un generador también sirve como cargador. Entonces tengo todas las funciones que yo quiero del inversor en un solo equipo. No tengo que comprar el controlador de carga aparte, no tengo que comprar el inversor aparte o el cargador de las baterías aparte, viene todo en uno. ¿Y qué es lo que me dice?
El máximo voltaje que puedo hacer es de 145 en VOC. Esto es una limitante al momento de poner cuántos módulos en serie. Aunque es una limitante, pues no tiene que ser algo malo. Simplemente tengo que aprender a diseñar con este voltaje máximo. Si yo vengo de los sistemas en base interconectados a la red, pues voy a batallar un poco al hacer este cambio. El MPPT va a estar entre 60 y 115. Tengo un solo número de string, entonces no puedo tener varios módulos en la cuestión de diferentes MPPTs. Si escojo una configuración de paneles, a lo mejor 3 puestos en serie, tienen que ser las cadenas todas de 3. Tengo que para el máximo controlador de carga es de 80 amperes, lo cual la verdad es bastante bueno tomando en cuenta el voltaje que maneja. Aparte tengo el cargador en alterna. Me va a decir que va a funcionar en 120 volts, 50 o 60 Hz y carga hasta 40 amperes. Es decir, si yo conecto esto a un generador o a la red de CFE, va a jalar 40 amperes de la red para cargar las baterías. Y si veo cuál es el voltaje de operación, es 48 volts y 71 amperes como máximo. El de 71 yo lo voy a usar entonces para calcular la máxima corriente que va a pasar por mi cableado para la selección de cableados. El tipo de batería, que es plomo o litio, 300 volts amperes, 3000 volts amperes o 3000 watts, lo cual me dice que también funciona con factor de potencia y puedo arrancar motores. El voltaje de salida es de 120, no tiene ningún tipo de protección para exterior, es completamente para interior como pueden ver, hay que protegerlo muy bien y tiene para comunicación como si fuera un inversor interconectado normal. Entonces esas son las características que podemos ver de la tarjeta. Y ahora vamos a ver lo que dice la parte de enfrente del inversor. Como pueden ver, el inversor es un inversor bastante bonito, bastante sencillo comparado con los fuera de red antiguos. Tiene una pantalla con display donde puedes configurar el inversor. Tenemos las ventilas de disipación en los lados. Y acá en la parte de abajo voy a tener la configuración del inversor. ¿Qué es lo que tengo de este lado? Aquí voy a poner los cableados de DC. Tengo la configuración para el generador. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque me sirve a mí para poder tener un contacto normalmente cerrado y normalmente abierto. Cuando las baterías llegan a un cierto punto, ese sistema se puede activar y me va a prender el generador. Si yo quiero hacer mis sistemas 100% solares, la verdad es que muchas veces sale carísimo la inversión. Por esos 4 o 5 días nublados en que las baterías llegan a cero, en cambio, si yo uso ese sistema para que se prenda el generador, puedo ahorrar muchísimo dinero diseñando un sistema 80-20. Es decir, el 80% solar y solamente un 20% a base de diésel o gasolina que cargue las baterías. Entonces, esto es muy importante tenerlo. Y estas son las conexiones en paralelo. Este es lo que se va a comunicar un inversor con otro. Esto es algo muy característico de este modelo. Hay otros modelos que no lo tienen. Yo puedo poner 2 inversores en paralelo y así sumo la potencia. Ya puedo tener 6000 watts por fase en vez de 3000. O la ventaja es que puedo poner 2 y ya tengo 240 para prender un aire acondicionado, una carga más fuerte. Y si pongo 3, los puedo balancear de manera trifásica. Esto en general no tienen idea lo bueno que es al momento de expandir. Porque, por ejemplo, yo tengo un proyecto donde al cliente le voy a vender primeramente uno. Y después, conforme vaya creciendo, le puedo vender otro y no necesito volver a cambiar toda la configuración. Simplemente puedes ir añadiendo inversores conforme el cliente va aumentando en su carga. De este lado tengo la entrada en corriente alterna para el inversor y aquí tengo la salida de corriente alterna para el inversor. Y esto es lo que tengo en la parte de abajo. También tengo la conexión para Wi-Fi o GPRS de los sistemas de Growatt y la salida para la computadora. Entonces es un inversor bastante complejo y vamos a ver el bloque de terminales, qué es lo que tiene dentro. Bueno, ya que tenemos abierto, ahora sí puedo ver lo que va a ser la parte interna del inversor. Aquí tengo la entrada de los módulos solares. Estos módulos solares me va a permitir entonces tener hasta 80 amperes para cargar el controlador de carga.
Entonces hay que tener mucho cuidado con la selección de cableado y hay que fijarnos siempre que el torque sea el correcto. Si lo apretamos de más, podemos deformar el cobre y pues generar una menos área de contacto, y si lo aprieto menos también puedo generar una menor área de contacto que puede después quemar las terminales. Terminales de los módulos solares. Por este lado tengo las terminales de la parte alterna, como la entrada y después la salida del inversor. Y con esto tenemos la parte interna. Como pueden ver, la configuración es relativamente sencilla. Solamente hay que poner los módulos solares y conectar también el cableado de las baterías en el lado positivo y el negativo correspondientemente. Teniendo esos sistemas que acá dicen negativo y positivo, ya voy a poder entonces generar corriente alterna con su propia onda y su propia frecuencia en un inversor de onda pura. ¿Qué significa que sea onda pura? Que le voy a poder conectar equipo sensible como puede ser la electrónica o equipos similares. Es un inversor con el cual yo estoy bastante contento. Hay que hacer las pruebas de funcionamiento, pero vienen a ahorrarnos grandes dolores de cabeza. Y aquí vimos el unboxing de este inversor. ¿Cuáles son sus ventajas entonces o sus características? Este tipo de inversores no son inversores híbridos todavía. ¿Qué quiero decir con eso? No son inversores interconectados o fuera de red. Son inversores todavía 100% fuera de red, pero que me permiten tener muchas más opciones debido a la inteligencia que tienen. Muchas de las programaciones me permite, por ejemplo, darle prioridad a la energía solar. ¿Qué significa eso? Cargo con la energía solar las baterías y se usa primero las baterías. Ya cuando están las baterías bajas, interconecta la red eléctrica o prende el generador. Esto anteriormente era solamente para sistemas aislados o sistemas fuera de red. Ahora, con las problemáticas que hay con interconexiones o las tardanzas o hasta problemas con tu compañía de red, lo que puedes usar es meter sistemas de estos para abastecer la energía de tu casa, principalmente con red de energía solar. Una vez que las baterías están bajas, activarías la red de CFE o tu proveedor de electricidad como un respaldo, ahorrando entonces lo que es la factura normal de luz, lo cual es una gran ventaja que nos ofrece este tipo de inversores. Las configuraciones y las características son bastante complejas y nos permiten muchísimas opciones este nuevo tipo de inversores. Si no los conoces, te recomiendo que te acerques a tu proveedor y le preguntes si manejan estos inversores de Growatt. Los hay monofásicos o los hay en split phase, que son monofásicos en 120 y 120, pero entre cada fase tenemos los 240. La ventaja de estos, insisto, es que los puedes poner en paralelo para ampliar su capacidad o los puedes poner también en deltas para formar sistemas trifásicos a 240 y monofásicos a 120, alimentando de esta manera casi cualquier carga con la opción de estar fuera de la red eléctrica. Es decir, funcionaría para barcos, funciona para plataformas, funciona para casas autónomas, para motorhomes, para muchísimos equipos o hasta para tu propia casa dentro de la ciudad donde ya no quieres nada que ver con CFE. Y son las ventajas de estos inversores. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas al canal y nos dejes algún comentario de si conocías este tipo de inversores anteriormente.